el video de hoy vamos a ver básicamente el teorema de probabilidad total y de Bayes. Qué tener en cuenta al momento de aplicarlo, cómo verificar que se cumplan las hipótesis. Pero previo a esto vamos a repasar un poquitito y tratar de entender el concepto esto de probabilidad condicional. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que elegimos una persona al azar y tenemos estos dos eventos. El evento A es la persona mide más de 1,80 metros, 1,80, y el evento B, la persona juega al básquet. Entonces, yo les pregunto a ustedes, intuitivamente, ¿qué probabilidad de estas dos le parece que va a ser más grande? A ver, veamos qué es cada una de estas probabilidades. ¿Qué es una probabilidad condicional, digamos, ¿no? Cuando yo condiciono, es que condiciono al evento que está detrás de la barrita, ¿sí? Entonces, sabiendo esto, ¿cuál es la probabilidad de esto? Acá al revés. En este caso sería, sabiendo que la persona juega al básquet, ¿cuál es la probabilidad de que mida más de 1,80? Y en este caso sería, sabiendo que mide más de 1,80, ¿cuál es la probabilidad de que juegue al básquet? ¿Sí? Entonces, ¿cuál les parece a ustedes que va a ser más grande? ¿Entre los jugadores de básquet que midan más de 1,80 o entre las personas que midan más de 1,80 que la persona juega al básquet? Y intuitivamente yo me inclinaría a pensar que esta probabilidad es más grande que esta, ¿sí? Porque si la persona juega al básquet, tenemos muchas más chances de que sea bastante alto. Mientras que entre las personas altas, la probabilidad que juegue al básquet, y puede haber personas que jueguen al básquet, puede haber gente que, no sé, haga vóley o gente que no haga nada, ¿no? Entonces, intuitivamente, uno esperaría al menos que esta probabilidad sea más grande que esta. Pero la idea de este ejercicio muy simple y tonto era simplemente entender qué es lo que quiere decir, o sea, cuál es la diferencia entre estas dos. Yo restringo mi espacio muestral a pensar acá los jugadores de básquet. Me quedo solamente con los jugadores de básquet. Y entre ellos quiero ver cuál es la probabilidad de que mida más de 1,80. En cambio en este, mi espacio muestral lo restringo, me quedo solamente con aquellas personas que miden más de 1,80. Y entre esas, me pregunto cuál es la probabilidad de que juegue al básquet. ¿Bien? Bueno, entendida esa diferencia, vamos a repasar un poquitito cómo eran algunos conceptos, o sea, que involucraban las probabilidades condicionales. Recordemos la definición. La probabilidad de A dado B se calculaba como la probabilidad de la intersección, divide la probabilidad del que condiciona, ¿sí? Este es el que divide. Y ahí necesito siempre, para poder hacer una división, necesito que el denominador sea distinto de 0. Así que esa condición uno la necesita que se cumpla. Después, a partir de esto, surgía la regla de la multiplicación, ¿sí? Que teníamos, fíjense, la probabilidad de A intersección B se puede calcular como la de A dado B por la de B, ¿sí? En esta necesitábamos que la probabilidad de B fuese distinta de 0. Y también se podía escribir de esta manera, como la de B dado A por la de A, ¿sí? En esta condición necesitábamos que la probabilidad de A fuese distinta de 0. Entonces, cuando tengo la probabilidad de una intersección y conozco alguno de los condicionales, puedo escribirla de alguna de estas dos maneras, siempre teniendo en cuenta de que multiplico por la probabilidad del que condiciona, ¿sí? Si yo tengo la de A dado B, me va a quedar por la de B, y la de B dado A va a ser por la de A, ¿sí? Simplemente mirándolo a partir de la definición para que en el numerador termine quedando la intersección simplemente. ¿Cuál de las dos voy a utilizar? Va a depender de mi ejercicio, de los datos que tenga. Si yo el dato que tengo es la probabilidad de A dado B, me va a convenir utilizar esta, ya que de nada me va a servir esta si no tengo ese dato. Bien, y después teníamos dos teoremas, ¿no? Teníamos el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. Repasemos un poquitito cuáles eran las condiciones para poder aplicar cada teorema. Para el teorema de la probabilidad total, yo necesito tener una partición del espacio muestral, A sub 1, A sub n, donde partición
lo que implica es que la unión me dé todo omega y la intersección entre cualesquiera dos de ellos sea vacía. Además le pedimos que la probabilidad de cada uno de estos eventos que forman la partición sea distinta de 0. Y considerado un evento B también dentro de omega, puedo escribir la probabilidad de B de esta manera, ¿sí? Como la suma de las probabilidades de B dado cada uno de los A sub I por la probabilidad de los A sub I. La demostración de por qué esto es cierto la pueden encontrar en el apunte y convencerse de que es así. Simplemente acá estamos repasando de qué se trataba cada uno de estos teoremas. Y el teorema de Bayes que teníamos, fíjense que las mismas condiciones que para el teorema de probabilidad total, pero le agregamos una. Observen. Tenemos A sub 1, A sub n, una partición de omega, de nuevo quiere decir esto, con la probabilidad de los A sub i distinta de 0. Hasta ahí vamos igual. Y se dado B un evento de omega y le agregamos la condición de que la probabilidad de B tiene que ser distinta de 0. ¿Sí? Eso en el teorema de probabilidad total no lo teníamos. Acá sí la necesitamos también. Entonces, la probabilidad, si yo quiero la probabilidad de un A sub k dado B, donde este A sub k es un elemento de esta partición, ¿sí? Si no, no tiene sentido esto. Entonces, si yo quiero la probabilidad de uno de estos dado A sub k, me va a quedar la probabilidad de B dado A sub k por la de A sub k dividido la suma esta que salía de acá. O sea, esto en definitiva viene a ser la probabilidad de B, ¿sí? Utilizando el teorema de la probabilidad total. Bien. Fíjense que como una clave que en general funciona, el teorema de Bayes en general lo vamos a utilizar cuando el dato que a nosotros nos dan en el ejercicio es la probabilidad de B dado los A sub i. Y el que me están pidiendo es el condicional al revés, ¿no? El del A sub k dado ese B. Entonces, esa es como una clave que en general, cuando tenemos eso, lo que necesitamos utilizar es el teorema de Bayes. Bien. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta al momento de aplicar ya sea el teorema de probabilidad total como el teorema de Bayes es que se cumplan las condiciones para poder aplicarlo. Entonces, antes de poder aplicarlo, tenemos que verificar que se cumplan. Por ejemplo, para el teorema de probabilidad total, que tenga una partición de omega, ¿sí? Y que la probabilidad de cada uno de esos A sub i o elementos de la partición sea distinta de 0. Y para el caso del teorema de Bayes, además de eso, o sea, esas condiciones también se deben cumplir, pero además necesitamos que la probabilidad del evento B con el que vamos a condicionar sea distinta de 0. Bien, bueno, entonces vamos a seguir también con el ejemplo este de la persona que juega al básquet y vamos a hacer también un ejemplo. Es un ejemplo muy, muy sencillo y más bien pavo, pero el objetivo es que se entienda cómo aplicar estos teoremas, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Tenemos en una ciudad, dice, el 5% de los adultos entre 18 y 40 años juegan al básquet. Entre los que juegan al básquet, el 75% mide más de 1,80 metros. Mientras que entre los que no juegan al básquet, el 50% mide más de 1,80. Se elige un adulto en la edad que estamos considerando y resulta que mide más de 1,80. Y queremos saber cuál es la probabilidad de que juegue al básquet. Bien, entonces, vamos a arrancar el ejercicio como de la misma manera siempre. En este caso tenemos eventos, por lo tanto vamos a tener que empezar definiendo los eventos involucrados. Son los mismos con los que habíamos arrancado. Vamos a definir A, el adulto elegido mide más de 1,80 y B, el adulto elegido juega al básquet. Yo en general trato de que los nombres de los eventos que elijo tengan que ver con lo que definen, ¿sí? En este caso, la B la utilizo para hacer referencia a que juega al básquet y la A por alto, no sé, ¿sí? No es que siempre, yo no recomiendo siempre utilizar las letras A, B, C, porque si no, cada vez que nosotros queremos calcular una probabilidad o algo, tenemos que volver a ver qué quería decir cada uno de estos eventos, ¿sí? Entonces,
Les recomiendo utilizar letras que tengan que ver con lo que dice el evento. No sé, si nosotros estamos definiendo eventos que sea la persona elegida es mujer, la persona elegida es hombre, tal vez en vez de elegir A, B, C o lo que fuere, me conviene elegir M para la persona elegida es mujer, H para la persona elegida es hombre. Entonces ahí yo tengo una referencia directa de qué quiere significar cada evento. Bien, volvamos al ejercicio que nos involucra. Entonces, el siguiente paso, una vez que definidos los eventos, es transformar los datos que nos dan en el enunciado en términos de estos eventos. Entonces, el primer dato que nos dan nos dice que el 5% de los adultos juega al básquet. ¿Cómo escribimos esto en términos de los eventos? Bueno, es la probabilidad de que el adulto elegido, o sea, la probabilidad de B, sea 0,05. ¿Sí? Entonces, de acá, por la probabilidad del complemento, la probabilidad de que no juegue al básquet es 1 menos la probabilidad de que juegue, y por lo tanto me queda que es 0,95. ¿Sí? La probabilidad de que no juegue al básquet es 0,95. Vamos con el siguiente. Acá ahora ya empezamos con otro tipo. A ver, fíjense, nos dice, entre los que juegan al básquet, el 75% mide más de un 80. ¿Sí? Entre los que juegan al básquet. Quiere decir, yo restringo mi espacio muestral a los jugadores de básquet, ¿sí? A quienes juegan al básquet. Entre ellos, la probabilidad de que mida más de un 80 es 0,75. ¿Sí? Entonces, ¿cómo escribo esto? Entre, dado que juega al básquet, la probabilidad de que mida más de un 80 es 0,75. ¿Se entiende? Yo restringo mi espacio muestral a aquellos que juegan al básquet. Entre ellos, la probabilidad de que mida más de un 80 es 0,75. Vamos a lo que sigue. Dice, mientras entre los que no juegan al básquet, el 50% mide más de un 80. Entonces, de nuevo, ¿entre quiénes? Entre los que no juegan al básquet. Restringo mi espacio muestral a aquellos que no juegan al básquet. Entre ellos, la probabilidad de que mida más de un 80 es 0,50. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos traducidos los datos del ejercicio que nos dan. Ahora vamos a cuál es la probabilidad que me piden en este caso. ¿Qué probabilidad es la que me están pidiendo? Ahora dice, se elige a un adulto entre 18 y 40 años y resulta que mide más de un 80. Nos pregunta cuál es la probabilidad de que juegue al básquet. Entonces, ¿qué es ahora lo que yo sé? Lo que yo sé es que mide más de un 80. Entre esos, me quedo solamente con los que miden más de un 80, quiero saber cuál es la probabilidad de que juegue al básquet. ¿Estamos? Entonces, ¿qué les había dicho yo hoy? Que justamente, o sea, fíjense que los datos que nosotros tenemos es la de A dado B, la de A dado B complemento. Y la que me están pidiendo es la probabilidad condicional dada vuelta. Entonces, hemos dicho, es un indicio de que el resultado que tenemos que utilizar es el teorema de Bayes. Pero, para poder utilizar el teorema de Bayes necesitamos verificar que se cumplan las hipótesis. Repasemos entonces. ¿Cuáles eran las hipótesis que necesitábamos verificar? Necesitábamos primero identificar la partición de mi espacio muestral. ¿Cuál es la partición que yo voy a utilizar? Después ver que las probabilidades de los elementos de esa partición fuesen no nulas. Y además necesitábamos un evento con probabilidad no nula. Entonces tenemos que ubicarnos en qué viene a ser cada una de esas cosas. Fíjense que la partición que nosotros vamos a proponer es la de B y B complemento. Siempre la partición más simple de un espacio muestral es un evento y su complemento. Esa es como la partición más simple que puede existir. Entonces, tenemos B y B complemento forman una partición. ¿Por qué? Porque la unión de ellos me da omega, ¿no? Una persona, el espacio muestral lo puedo separar entre el espacio muestral, digamos, lo puedo tener entre los que juegan al básquet y los que no juegan al básquet. Entre todos me forman
la población de los adultos de entre 18 y 40 años. Y además la intersección es vacía, o juega al básquet o no juega al básquet, las dos cosas no puede ser. Entonces, esa condición la cumple. Además, la probabilidad de B y la de B complemento son distintas de 0. Esa condición también la cumple. ¿Y cuál sería el evento que nos interesa? Bueno, el evento que nos interesa sería el A, ¿sí? El evento este A está incluido en el espacio muestral y necesitamos que su probabilidad sea distinta de 0. Pero eso, a simple vista de los datos que nos dan en el ejercicio, no lo vemos, ¿sí? Entonces tenemos que verificar, nos falta verificar esta condición para poder utilizar el teorema de Bayes, ¿sí? Bueno, ¿y cómo verificamos esa condición? Bueno, tenemos que calcular la probabilidad de A. ¿Cómo la calculamos? Fíjense que la de A así de una no lo tenemos. Sí sabemos la de A dado B y la de A dado B complemento. Entonces, la forma de unir esas probabilidades es utilizando el teorema de probabilidad total. Porque para utilizar el teorema de probabilidad total, nuevamente, se cumplen las condiciones, ¿no? Ya que estas de acá son las que necesito, ¿sí? Estas también las utilizo para el teorema de probabilidad total, ¿sí? Entonces, vamos a ver de utilizar entonces el teorema de probabilidad total para calcular la probabilidad de A. Recuerdan que la forma era esta, ¿no? O sea, si B y B complemento representaban la partición de mi espacio muestral, la forma de calcular la probabilidad de A era la de A dado B por la probabilidad de B más la de A dado B complemento por la probabilidad de B complemento. Entonces el resultado que utilizo acá es el teorema de probabilidad total. ¿Y ahora qué hago? Simplemente reemplazo por los valores. Yo tengo la de A dado B es 0,75, la probabilidad de B 0,05, la de A dado B complemento es 0,5 y la de B complemento 0,95. Reviso el cálculo y me queda que es 0,5125. Esto es distinto de 0. Por lo tanto, se cumple también esta condición para aplicar el teorema de Bayes. Entonces, tengo todas las condiciones para aplicar el teorema de Bayes, lo aplico. ¿Qué me decía? La probabilidad de B dado A es la de A dado B por la de B dividido la de A. Donde en realidad la de A sería todo esto. Pero como ya la tenemos calculado, directamente ponemos la probabilidad de A. Entonces reemplazo los valores, la probabilidad de A dado B era 0,75, la de B 0,05 y la probabilidad de A la que ya teníamos calculada. Entonces realizo el cálculo y llegamos a que la probabilidad que nos pedían, que era, es decir, la persona mide más de 1,80, la probabilidad que juega el básquet es 0,073. ¿Sí? Aquel que no se anima a aplicar directamente el teorema de Bayes acá directamente, puede ir haciéndolo por partes y decir, bueno, esto por definición es la probabilidad de A intersección B dividido el que condiciona la probabilidad de A, ¿sí? Esto por definición. Y después, en el numerador, utilizo la regla de multiplicación, que sería la de la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B, ¿sí? Fíjense que habíamos dicho que la de la intersección la podíamos escribir de esta manera o como la de B dado A por la de A, pero esa otra no nos sirve de nada porque justamente es de donde partimos, ¿sí? Y en el denominador sería, lo que utilizo es el teorema de probabilidad total, pero ya eso lo tenemos calculado antes, ¿sí? No es necesario escribir todo esto, uno podría directamente escribir el resultado. Pero básicamente el teorema de Bayes lo que hace es, primero aplica la definición y después en el numerador utiliza la regla de multiplicación y para el denominador el teorema de probabilidad total. Y uniendo los dos resultados es que obtenemos el teorema de Bayes. Entonces,
sea, aquel que no se sienta cómodo aplicando directamente el teorema de Bayes acá, puede ir haciéndolo por partes y llegar al mismo resultado. Es importante que el que sí sepan aplicar es el teorema de probabilidad total, porque de ese no zafan, ¿no? En ese sí o sí necesitan utilizarlo. Bueno, espero que haya sido útil y nos encontramos en un próximo video.